Bien, perfecto. Ya estamos grabando. Bueno, bien, perfecto. Ya estamos grabando. Bueno, en la clase de hoy vamos a terminar el módulo de oxigenoterapia, ¿sí? Vamos a hacer como hacemos en todas las clases habitualmente, un repaso de lo visto y ya vamos a ir despejando dudas también. Así que la idea es por ahí, bueno, saber si se han podido hacer un tiempito, si han podido ver los videos, si han podido ver el video de abordaje de la vía aérea, que es lo que es la intubación endotraqueal, ese video de 9 minutos, que habla cuándo se debe de intubar, cuáles son las posibles causas clínicas que puedan llevar a un paciente a la necesidad de intubación orotraqueal, habla un poquito de la intubación orotraqueal invasiva y la no invasiva, el abordaje de la vía aérea invasivo y no invasivo. También habla un poquito, bueno, de la sedación, los dispositivos de oxígeno que se deben de utilizar, cuáles son las causas que pueden llevar a un paciente, ¿no? a la necesidad de abordar la vía aérea, que nombra unas cuantas, muchas ya las hemos estado nombrando en el proceso del aprendizaje de todo lo que tiene que ver con oxigenoterapia, entonces ya empiezan a ser comunes, ¿no? Algunas cuestiones cuando hablamos de altos flujos, de altas concentraciones de oxígeno, cuando hablamos de falla en la mecánica ventilatoria, ¿sí? Eso también va apareciendo en el video. Más allá de la secuencia en sí misma, que como lo decíamos el otro día, la secuencia propia de intubación orotraqueal es potestad del médico, ¿sí? Eso no es incumbencia de enfermería. Pero todo lo que es el pre, el intra y el post, ¿sí? Es competencia de enfermería, ¿sí? De ahí que tenemos que tener muy buen manejo de todo lo que es oxigenoterapia, de lo que es la valoración de la saturometría, la valoración de la mecánica ventilatoria, ¿sí? Eh, Esto de entender que el paciente que va a ser intubado generalmente puede estar ya en coma o vamos a ponerlo en coma inducido, por lo tanto debemos de garantizar una sobresaturación, ¿sí? Que por ahí en el video también se nombra, y el otro día lo decíamos, ¿no? Sobresaturarlo durante unos minutos dándole altas cargas de oxígeno de forma tal que sabemos que ese paciente, si está en coma, inducido o no, va a estar en fallo respiratorio, si no va a tener intercambio gaseoso, por lo tanto, su saturación tiene que estar por sobre los 90, ¿no? Y a partir de ahí monitorear. En el video también aparecen todos los elementos necesarios que por ahí los vamos a ir desarrollando si se los acuerdan, más o menos se han tomado nota. Y bueno, y decíamos entonces, en el pre, enfermería tiene que estar porque tenemos que saber, primero, y ya seguramente vamos a estar identificando el paciente con fallo respiratorio. La otra vamos a tener que preparar nosotros todo el instrumental. ¿Se acuerda que el otro día conocíamos en sociedad, habíamos presentado los tubos, el balón de neumotaponamiento, cómo se inflaba? En el video se ve claramente cómo se infla. El tema del cuidado desinflado del balón de neumotaponamiento, que tenía que ver con no superar la presión de los capilares de la tráquea, así para no hacer una isquemia traqueal. Eso por ahí no lo habla el video, pero lo habíamos hablado el otro día. Eh, la importancia de mantener y de rotular, inclusive hasta con un fibrón indeleble, cuál fue la colocación correcta del tubo. ¿Sí? Normalmente se dice 22 centímetros a los incisivos, pero bueno, por ahí en las maniobras de rotar el paciente, que lo llevo a tomografía, que lo giro para bañar y demás, puede desplazarse el tubo, con lo cual cada vez que yo hago algún tipo de maniobras, que esas son de enfermería pura, ahí no le podemos echar la culpa a nadie, también tengo que verificar que no se haya desplazado el tubo, sí que esté entrando aire a los dos hemitórax y demás. Así que la idea del encuentro de hoy, medio dar ya un cierre a esto y bueno, a ver qué quedó de dudas anteriores y qué quedó por ahí del video, ¿no? Que si bien es muy claro, por ahí, bueno, es relativamente nuevo. Nosotros, como decíamos al principio, terminamos el módulo de oxigenoterapia con vía aérea instrumentada. Esta parte de vía aérea instrumentada, de lo que hablamos la semana pasada y hoy, ¿sí? Que tiene que ver con
la cánula de traqueostomía o con el tubo endotraqueal, se va a abordar nuevamente el año que viene cuando en prácticas comiencen todo el módulo de respiratorio, ¿sí? Así que basta con que podamos manejar eso, que son las cuestiones, los tips más importantes, como para ya tener noción de qué estamos hablando, ¿sí? Bien, dicho esto, ahora les doy el espacio a ustedes para ver si han visto el video, si ha habido dudas, ¿sí? No sé quién quiere tomar la palabra o empiezo a nombrar. Tomen la palabra ustedes mejor, ¿eh? Profe, ahora justo no anoté el nombre, pero en el video había un dispositivo que tenía otro nombre, que no me lo voy a acordar porque no lo anoté ahora, Una pero que no máscara habíamos laringia. visto nosotros. Eso es una máscara laringia. Es alguna bibliografía, habla de que también la podría poner en enfermería o alguno que se le anime, ¿sí? Que era el tubo y tenía adelante como una perita, ¿sí? También inflada, como, igual que las máscaras de los zambú, obviamente mucho más chiquito. Y bueno, y eso colocado a ciegas en una intubación fallida y demás podría garantizar la vía aérea, porque eso generalmente tiene como dos bocas. Se usa relativamente poco, ¿eh? Yo por eso no lo nombré, pero bueno, pero existen y existen en los carros de paro y demás, que son las máscaras laringia. La máscara laringia se pone eso que parece tan grosero y tan grande, y en realidad ocuparía el espacio tanto de la vía gástrica como de la vía aérea y tiene dos vías, por lo tanto es mucho más fácil decir, bueno, por lo menos no le mando el aire, el oxígeno a la vía gástrica, pero puedo mandar algo a la vía respiratoria. Generalmente, se utiliza más en emergencia y por ahí tal vez acá no lo usemos demasiado porque gracias a Dios todavía estamos a 15, 20 minutos del hospital desde cualquier punto de la ciudad, ¿sí? Entonces, generalmente nosotros en ciudades como las nuestras, por ejemplo, en la emergencia prácticamente no se hace ninguna intervención, más que garantizar la vía aérea, si está obstruida, desobstruir, o hacer apoyo con oxígeno o con ambú, ¿sí? Máscara de reservorio para dar alto porcentaje, o con ambú si fuera necesario. Pero no está indicado en trayectos de 15 a 30 minutos ponerse a no, iba a decir perder tiempo, pero no es perder tiempo. Ponerse a distraer en ese tiempo, que es precioso ante una emergencia, en intentar colocar una vía para colocar un suero, estas vías parenterales de las que hablaba Claudia el otro día, o mismo de la intubación, ¿sí? En realidad, por los tiempos de llegada a un segundo nivel de atención, como podría ser una guardia del hospital o de cualquier medio, eh, pudiendo despejar vía aérea y asistir vía aérea a partir del AMBU, por ejemplo, sería suficiente. Estamos a 15, 20 minutos del hospital, media hora, tiempo suficiente como para garantizar la oxigenación, ¿sí? Y de ahí vendría después la decisión si da para la intubación orotraqueal. Pero sí, lo que aparece ahí es la cánula, aparece la máscara faríngea y creo que hay una cánula de Guedel chiquita al lado también. Seguramente te referís a eso, María. Bien. ¿Alguna otra cosa que les haya llamado la atención? Profe, Sí. en el video creo que era el de 25 minutos, eh, dice que no se, en la cánula nasal no se humidifica el aire. Y vos dijiste que sí, puede ser. Sí, a ver, ahí está buena, porque bueno, escuchó una parte. Esto es como cuando hablas en casa, ¿viste? Tu mujer escucha lo que quiere escuchar. ¿Alguien escuchó otra cosa aparte, o por lo menos cuando yo lo dije, escuchó algo distinto? Está correcto lo que dijiste, que creo que era Micaela que hablaba, te escuché muy bajito. Sí. Micaela, está correcto lo que dijiste, ¿eh? ¿Qué dijimos respecto de la cánula nasal sobre la humidificación? ¿Alguien se acuerda? No tomaron nota justo de esto que es pregunta de examen. Ahí empiezan a escribir todos ahora.
Que hay que limpiar las narinas y que tiene que estar permeable. Sí, Eso. eso respecto de las consideraciones generales de la cánula nasal, bien Marisol, pero teniendo en cuenta lo que está diciendo acá que en el video no dice la humidificación, ¿no? Bueno, lo repetimos, no pasa nada. En realidad, no es necesario humidificar cuando estamos con cánula nasal si estamos aportando hasta 2 litros por minuto, ¿sí? Recuerdan que la cánula nasal, ¿cuál era el flujo máximo que iba a resistir para darme ese 40%? 5. 5 litros. Entre 5 y 6 litros, según la bibliografía que agarremos, o sea, digan 5, digan 6, va a estar bien, ¿eh? Entre 5 y 6 litros de flujo de oxígeno, una cánula nasal me va a aportar, también entre comillas, un 40% de FiO2. ¿Por qué entre comillas? Porque iba a depender del patrón respiratorio y porque esa FiO2 no es constante. Bien, cerramos en 5 litros, negociamos en 5. Bien, si yo tengo una cánula nasal que la tengo con un flujo de 2 litros, yo podría no humidificar, ¿sí? 2 litros o menos en cánula nasal puedo no humidificar. A partir de ahí sí tengo que humidificar, ¿sí? Porque bueno, lo que hablábamos esto, ¿no? Y que recién estaban diciendo la permeabilidad y demás. Eso es un jet, ¿se acuerdan cómo estaba compuesta la cánula? Esos 2 tubitos que entran en las narinas. Hay un chorro permanente de oxígeno ahí, que el oxígeno, ya lo habíamos dicho, era frío y seco y eso podía ser propicio para crear una inflamación de las narinas. Así que cánula nasal, 4 o 5 litros máximo para llegar a ese 40% aproximado. Y si estamos en 2 litros o menos, no habría necesidad de humidificar. Pasado eso, sí. De hecho, en el video que en gallego, que está muy bueno del tema ahí aparece también la humidificación. Aparece tardía, pero aparece. Si bien es una marca y están vendiendo el producto, que son productos que por ahí la mayoría coinciden en los contenidos que nosotros venimos trabajando, hay productos que no los conocemos. Por ejemplo, esa máscara facial que tiene una pelotita roja, ¿sí? Que yo lo miro de lejos y veo cuánto está respirando el paciente, ¿sí? Pero bueno, la general de lo que es el oxígeno, eso sí está dicho ahí. Así que bueno, bien por esa observación. ¿Alguien más pudo ver el video? Ese silencio es que no lo pudieron ver, ¿no? ¿Entiendo eso? ¿O entiendo que se nos corta el internet y... Bien. No pudimos verlo. Bueno, listo. A mí me estuvo andando re mal el internet toda la semana. Y lo Bueno, intentaba ver y me tardaba en cargar y eso. Sí, yo en algún momento también intentaba verlo. Y bueno, es verdad que en algún momento donde tenés medio No, flojo el no, internet, admito que no lo vi, pero se me complicaba en ponerlo. bueno, el tema de los videos es tan importante como la charla en sí misma porque, bueno, nos ayuda por ahí a ir formando el contenido, ¿no? Pero bueno, si no lo vieron, la mayoría no lo vio, básicamente, ¿no? Hagan con la cabeza así a los que tengan cámara abierta y por lo menos ya seguimos. No, porque directamente no lo vi porque no estaba esperando el link, pero hay que copiar el link que está en el video, el que quedó la semana. No, el link está puesto en el Classroom, Ay, no lo vi. que todavía sigo estando como alumno y creo que lo acomodamos. Pero lo subí, no sé si al otro día, ahí nomás. Lo único que recibí fue la clase grabada. El link de los videos no lo recibí. Claudia publicó 3 Son los que subió la profe Goyeneche, Jorge. Claro, Claudia subió los 3 videitos, que no sé si le puso para ir cerrando tema, algo así. Creo que están bastante separados uno de otro, los links. Sí, decía para cerrar oxigenoterapia.
algo así decía, y posterior a eso yo puse el link del video, ¿sí? De la clase nuestra, digamos. ¿Sí? Claro, lo de Claudia era lo del día jueves, por eso directamente no lo abrí. Miré Bueno, lo que... bien, está bien, no hay problema. Entonces, bueno, vamos a retomar un poquito, porque la idea es ya ir cerrando. Hay dos buenas noticias. Aparentemente Tandil pasaría a fase 3, con lo cual si pasa a fase 3, es muy probable que nos permitan algo de presencialidad, porque va a ser presencialidad para las primaria y secundaria, pero bueno, nosotros estamos peleando al menos algo de presencialidad para superior y por lo menos para la parte práctica, ¿sí? Así que si eso sucede, después les vamos a estar avisando, después vamos a seguramente a pasarle un formulario de Google para Dios que... lo oiga, profe. ¿Cómo? Dios te oiga. Sí, ojalá por todos, por todos. Igualmente no va a ser 100% práctica porque no vamos a estar en el hospital, creo que este año no vamos a ingresar, porque la cosa no ha cambiado, digamos. Está cambiando en la cantidad de casos, pero la cantidad de camas ocupadas y demás sigue igual. Pero bueno, ya estuvimos hablando con todos los profes de práctica de los 3 años de ir viendo, porque tienen que ser comisiones chicas, seguras y demás, así tipo burbuja, pero bueno, que nos permitan decir, bueno, un encuentro, hacemos 2 comisiones, nos vamos al predio y podemos ver los simuladores y todo esto que estamos nosotros jugando con material de video, porque no nos queda otra, y bueno, y poder hacer las prácticas con la simulación, y después obviamente seguir con esto, porque esto para algunas materias llegó para quedarse, es así. Pero bueno, claramente para la práctica profesional no, te puede servir para los contenidos, ¿sí? Como una forma de acercamiento, pero hasta ahí, ¿sí? Bien, entonces, después la invitación es, miren el video, ¿sí? El video está intacto tal cual la clase anterior, solamente corté un cachito porque cuando lo chequeé había quedado muy confuso a una pregunta que había hecho Matías sobre hipoxia y hipoxemia, y cuando lo expliqué se quedó muy enredado, así que ese pedacito lo corté. Ahora lo vamos a ver, lo ponemos en un flash y una filmina y lo volvemos a tocar para que quede claro por si habían tomado nota, ¿sí? Como no miraron el video, bueno, por ahí ni se van a dar cuenta que, es más, casi ni se nota el corte. Pide la palabra Matías, pero después le digo, ahí te la doy, y después nunca se la di. Así que Matías, fuiste censurado. Así que vamos a, por si tomaron nota, para que quede bien claro. Si bien hay una cuestión finita, que eso lo van a lograr por ahí entender más a fin de año o el año que viene, pero por lo menos que quede bien claro ese punto. Bien, entonces, no vimos el video, pero bueno, ya estuvimos viendo todos los grupos de dispositivos de oxigenoterapia y ahora estábamos ya en el abordaje de la vía aérea, que habíamos dicho que para eso contamos la vía aérea invasiva y la no invasiva, ¿sí? ¿Se acuerdan qué entendíamos por invasivo? Eso ya lo hemos estado hablando, ¿sí? ¿Qué era algo invasivo? ¿O qué era algo Algo que afecta a la comodidad del paciente. más que la comodidad? Que traspase la piel o las mucosas. Ahí vamos. ¿Sí? Si yo hago un inyectable, es invasivo porque traspasé piel, mucosa, músculo. Si yo pongo un tubo endotraqueal, ¿es invasivo? Piensen, ¿eh? ¿Dónde lo colocamos, por dónde entramos y a dónde lo alojamos? Sí, Sería una sí, práctica invasiva interdependiente. A ver quién está hablando. ¿Matías? Dale, Matías, Sí, hablaba. sería una práctica invasiva interdependiente. Es interdependiente, está perfecto, Matías. Ahora, ¿estamos atravesando alguna mucosa o estamos metiéndonos por un cañito original que ya está fabricado? Entramos por la boca, vamos por la laringe y nos quedamos la tráquea. Claro. Pero pareciera que fuera, si uno lo ve, lo escucha, pareciera que fuera. Bien, está bien el que pareciera, pero bueno, justamente la intubación No es orotraqueal
es un método de abordaje de la vía aérea, es no invasivo, más allá que tener un tubo en la garganta no es de lo más cómodo. Esto si lo comparamos contra su compañera, la cánula de traqueostomía. ¿Se acuerdan las imágenes que estuvimos viendo el otro día? Que guardaban relación, solo que era más cortita y a 90 grados, pero las que se utilizaban para ventilación mecánica también tenían esperen que admito a alguien, tenían ese balón de neumotaponamiento, ese globito, que nosotros lo vimos en dibujo, lo vimos en foto y en el video aparece, inclusive aparece cuando lo inflan para que se vea más, se ve mucho más real, obviamente. Entonces, en la traqueostomía es claramente invasiva, porque ahí hay que hacer una cricoidectomía, si hay que hacer una herida quirúrgica, cortar la tráquea entre los anillos y pasar el tubo. Ese sería un abordaje de vía aérea, ¿sí? Invasivo. La intubación orotraqueal es no invasiva, ¿sí? Bien. ¿Cuándo podríamos, o qué condiciones clínicas podrían ser que nos lleven a un paciente a abordar la vía aérea? O sea, garantizar la vía aérea para garantizar su oxigenación. Tiren la que se les ocurra porque hay un montón de ejemplos, ¿sí? Sí, en el video y en la clase anterior charlamos y en el video aparece también. Espera que justo me sonó la corneta que admitía alguien. ¿Quién habló? Profe, ¿puede repetir la pregunta? ¿Cuáles serían las situaciones clínicas que se nos ocurren por las cuales una persona, un paciente, podría tener que ser sí o sí abordaje de la vía aérea para garantizar la ventilación, ¿no? O sea, ponerle un tubo, poner una traqueostomía para poner un respirador, por ejemplo. ¿Qué condiciones clínicas se les ocurren? ¿Se acuerdan? Nosotros hablábamos del patrón respiratorio. ¿Un ataque de asma? Un politraumatismo. Bien, el politraumatismo me gusta. El ataque de asma, a ver, si es el ataque de asma agudo, generalmente hay medicación y rara vez un ataque de asma va a ventilación mecánica. Puede ir, pero a ver, el ataque de asma estaría también dentro de lo que podría ser el ejemplo del politraumatismo. Sería una falla en la mecánica ventilatoria, ¿sí? Yo tengo un paciente asmático que ya empieza a tener falla en su función ventilatoria, ahí se entiende utilización de musculatura accesoria, se entiende que se me baja la saturación por debajo de 90, ¿sí? Ya estoy en el rango de que tengo que garantizar vía aérea porque no estoy pudiendo sostener una buena saturometría, que el óptimo, ¿cuál era el valor? El valor óptimo de saturometría, ¿se acuerdan? ¿95-100? Bien, Diana, bien, Carmelina. 95-100 es el valor óptimo de saturometría, ¿sí? Entonces, al paciente politraumatizado que decía Diana, y también podría tener que ser necesario el abordaje de la vía aérea para posteriormente ventilarlo, si ese politraumatismo le llevó, por ejemplo, a tener un traumatismo de tórax. Traumatismo de tórax que hizo un neumotórax, traumatismo de tórax que tuvo fracturas de parrilla costal, ¿sí? Entonces, que por ahí ya cae su mecánica ventilatoria, cae su saturometría, ¿sí? Y entonces es necesaria la colocación de garantizar la vía aérea, ¿sí? Recuerden que, ahí vamos con las manitos que están levantando, no se borran, creo. Recuerden que cuando hablamos de garantizar la vía aérea o colocar un respirador, el respirador no salva a nadie, no cura a nadie, ¿sí? El respirador es solamente un mecanismo de sostén, ¿sí? Sostengo la parte que no está funcionando bien hasta tanto revierta la condición. En el ejemplo de Diana, si el ejemplo era un politraumatismo y de ese politraumatismo surge que tenía un trauma grave de tórax. ¿Sí? No, era un traumatismo de hueso, o sea, de la parte acá de la cara, o sea, de la nariz. Entonces le poníamos. Bien, entonces ahora vamos a acomodarlo. Olvídate del traumatismo de nariz. Vamos a imaginarnos
una No, hemorragia. pero ahora volvemos a eso, ¿ah? Acordate eso. Vamos a imaginarnos, yo me había imaginado un politraumatismo, muchos traumatismos, ¿sí? Piernas, brazos y tórax, con lo cual me cambia la mecánica ventilatoria. Bueno, si hablamos de eso, va a ser, el respirador no es curativo, no me va a curar el trauma de tórax, ¿sí? No me va a curar el mal asmático, solamente me va a sostener. Por eso yo debo de garantizar la vía aérea para poder colocar un ventilador mecánico. Ahora, si volvemos rápidamente y después vamos por las manitos de lo que decía Diana, un traumatismo de cara, ¿sí? De huesos propios de la cara, ahí estaba indicado el tubo endotraqueal. Yo lo dije la semana pasada. Si vemos claramente un traumatismo de cara, iba en la moto sin casco y se chocó en un acoplado de un camión. Traumatismo claro de cara. Se usan las cánulas. Una traqueotomía, profe. A ver. Una traqueotomía. Julia Mieres está diciendo una traqueostomía. Teresa había levantado la mano, así que vamos a darte la palabra. ¿Estás de acuerdo con Julia en hacer una traqueostomía si tenía huesos propios de cara en el traumatismo rotos? Si no. La verdad no sé, no tengo idea. ¿No te acordás? No estuve en la clase pasada. Ah, bien. Bueno, Claudia Olivera, ¿qué opinás? También No. estoy re perdida porque no estuve en la clase pasada. Bien, todavía como estamos en periodo de ajuste, este sincericidio lo vamos a dejar sin valor, ¿sí? Que quede en el ciberespacio y se pierda. Pero bueno, ajustemos eso. No es la excusa, justo no estuve en la clase pasada, ¿sí? Porque bueno, el material ya estuvo a consideración y eso ya se dijo. De hecho, eso está grabado. Eso no lo borré, solamente borré lo que dije recién en la intervención de Matías. Que no fue la intervención de Matías, sino la respuesta mía que había quedado demasiado confusa. Claramente... Se va para arriba, profe, perdón, me confundí. ¿Cómo? El tubo endotraqueal se puede ir para arriba. O sea, para Bien, Diana. Por eso Bien, no se Diana. podía. Perfecto. Bueno, eso es válido, ¿sí? Dije algo, pero me la quedo pensando y no tengo miedo de acomodarlo, porque lo estoy pensando y ahora estoy entendiendo, ¿sí? Ahora no se olvida más, Diana. En realidad, cuando teníamos claramente un traumatismo de cara o de huesos propio, era contraindicación el tubo endotraqueal, ¿sí? Era contraindicación, ¿por qué? Diana lo dijo, se me puede ir para arriba. ¿Qué quiere decir? Que uno puede presumir que si hay fractura de huesos propios, también podría haber fractura de base de cráneo o del el piso de la boca. Y en una mala maniobra, el tubo que se me vaya arriba, ¿sí? Ya no tengo un paciente. Entonces, claramente en un traumatismo maxilofacial o facial, está contraindicada la intubación orotraqueal. Entonces... Profe, Sí, Eugenia. también había dicho que cuando había quemadura de rostro. Bien, entonces, termino acá. Si está contraindicada, ¿sí? ¿Qué otra cosa nos queda para abordar la vía aérea? Si no, nos quedamos sin paciente. Esto era no invasivo. ¿Qué hacíamos, Eugenia? Que también lo hacíamos cuando había quemadura de rostro. Poner en la cánula de traqueotomía. Ahí no se duda, ahí la primera elección va a ser la cánula de traqueostomía, como abordaje de la vía aérea, obviamente invasivo. Sí, Matías. Eugenia habla de quemaduras y también se podría relacionar esta intervención con un edema, con una obturación de lo que sería la glotis, por ejemplo, una intervención de emergencia. Sí, toda intervención de emergencia que no se pueda abordar la vía aérea, absolutamente toda, no se duda, no se discute más, ¿sí? Va, de hecho, a la traqueostomía. Porque tampoco podés perder demasiado tiempo, porque vos imagínate, a tu ejemplo, si tenés una lesión que se presume un edema de glotis, no tenés entrada de aire,
por más que le hagas la hiperextensión como figura en el simulador del video, para despejar vía aérea y demás, el aire no va a entrar. Entonces, ¿cuánto podés estar en hipoxia? ¿Sí? Podrás estar 7, 8 minutos, menos si sos obeso, ¿sí? Entonces, ahí no se discute, va la traqueostomía. Otro ejemplo que habíamos hablado el otro día, por ejemplo, dentro de las posibles causas, ¿no?, por las cuales un paciente debería garantizarle la vía aérea, era el quemado, sin duda, o el que estuvo expuesto a calor y a humo, porque a veces puede pasar que viene a la guardia alguien, ahora en esta época de invierno, le puso nafta a la salamandra, ¿sí?, sabiendo que eso no se debe hacer, pero le puso nafta a la salamandra y fue a poner el fosforito, la combustión hizo ¡waf!, ¿sí? Le quemó las pestañas, las cejas, los pelos de la nariz, la punta de la lengua, uno le hace abrir la boca y la tiene con restos carbonáceos, así como quemado, como carboncito negro. Los labios tal vez medio hinchados, pero esa persona va a venir hablando perfecto, va a decir, uy, qué boludo que fui. Uy, cierto, estamos grabando. Pero bueno, lo dijo la persona, no lo dije yo. Le eché nafta a la salamandra y me quemé. ¿Sí? Está hablando, o sea que uno podría decir que está en un Glasgow de 15 en 15, que está reconsciente. Bien, ese paciente se le hace abordaje de vía aérea preventiva, un poco por lo que decía Matías recién, si bien era otro ejemplo. ¿Por qué preventiva? Porque estuvo expuesto a calor y a humo. Si yo le veo que es ver suficiente que tenga los pelos de la nariz quemada, o a las comisuras de los labios medio negro, o que no tenga pestaña y ceja, si no hubo fuego, hubo una ola de calor. Esa misma ola de calor la tomó la vía respiratoria cuando inspiró, ¿sí? Esa ola de calor que inspiró va a ser un edema a corto plazo. Entonces, esa es otra indicación de la intubación orotraqueal. Es una intubación orotraqueal preventiva. A ese paciente no desatura, no tiene ninguna falla ventilatoria, está perfecto. Es más, él nos contó cómo fue lo sucedido. Pero a ese paciente hay que llevarlo a un coma farmacológico e intubarlo para garantizar la vía aérea. Porque dentro de hora y media, ¿sí?, el proceso de respuesta inflamatoria que tiene el organismo va a ser un edema, ¿sí?, en toda la vía aérea superior, y va a ser imposible, no tan solo imposible de colocarle un tubo endotraqueal, sino hasta imposible de poder ventilarlo con una máscara, una bolsa ambú, con lo cual corre en riesgo su vida. Entonces, ese es otro ejemplo de intubación orotraqueal preventiva. Tal vez después viene la medicación antiinflamatoria, corticoide y demás, y a las 24 horas lo tenemos despierto y al otro día ya se extuba. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se le dieron fármacos para que nos vamos a asegurar que la vía aérea, la inflamación que podría haber provocado esa quemadura, y que realmente si lo ven es algo grosero, ¿sí? No se ve ninguna luz, es todo dentro de la boca una sola cosa. Así que bueno, son otros ejemplos válidos. Otros indicación del abordaje de vía aérea son las cirugías con anestesia general. Uno por ahí ni se entera que lo intubaron, ¿sí?, quien haya pasado por un quirófano, pero a los 2 o 3 días, si bien salía hablando, siento que me molesta un poco la garganta al tragar. ¿Qué fue eso? Que durante el acto quirúrgico estuvieron abordados con un tubo, intubación orotraqueal, con un tubo endotraqueal, y estuvieron bajo una sedación inducida y con un respirador en quirófano, ¿sí? Otra situación clínica que se les pueda ocurrir, acá ya estamos tirando, vayan tomando nota de esto, independientemente que quede grabado, por si después se dificulta la grabación, la desgrabación, perdón, son datos interesantes. ¿Te puedo hacer una consulta? No acepto consulta, estoy buscando más casos clínicos. Bien. Sí, dale, Bueno, Diana, dale. No, cuando dijiste 15, tiene un 15 y un 15, ¿a qué te referías? Glasgow 15 en 15, solamente acuérdenselo y lo vamos a ver en el año que viene mucho. Es una escala de medición de coma. Que cuando lo vean con Ezequiel y con Keo el año que viene, van a ver que cuando hablamos de un Glasgow de 8, ya ahí rápidamente se van a hacer la idea, este va con tubo endotraqueal.
Pero bueno, lo dije ahí, que quede ahí nomás, no entraría entre las preguntas de examen de este año. Pero bueno, acuérdenselo, que existe. Bien, otra situación clínica que se le ocurre que podría llevar al abordaje de la vía aérea. Dijimos entonces, ¿Puede ser por una hemorragia también, Jorge? Bien, una hemorragia. A ver qué tan hemorragia, Brenda. Que te sangre mucho la nariz, puede ser que no puedas respirar por eso y que te ahogues con la propia sangre por un golpe o algo. No, eso casi no pasa. Si eso pasara, se hace lo que se llama un taponaje anterior, que es con gasa y vaselina, y ya pasó. Pero sí podría pasar si hablamos de una hemorragia, lo que consideramos hemorragia, o sea, pérdida abundante de mucha volemia, de mucha sangre, que a veces no necesariamente la tenemos que ver, ¿sí? Porque uno se hace la idea, tuvo el politrauma que le armamos a Diana, tuvo un politrauma golpeado por todos lados, ¿sí? Y de pronto se fracturó un fémur, tibia y peroné del otro lado. No tienen los huesos afuera, por lo tanto no vemos sangre. Sin embargo, al ladito de cada hueso largo van grandes vasos, como arterias y venas. Entonces, un gran riesgo en las fracturas, aunque no sean expuestas, que nosotros no las veamos, es el sangrado. Para que se den una idea, un fémur fracturado puede sangrar hasta casi 1,5 litros. ¿Sí? Y nosotros no vemos esa sangre. Pero bueno, serviría como un ejemplo de Brenda de una hemorragia, ¿sí? Signos clínicos de shock: caída brusca de la presión arterial, aumento de la frecuencia cardíaca, o sea, se pone taquicárdico para tratar de, a mayor gasto cardíaco, tratar de con menos sangre seguir regando, ¿sí? Y bueno, y una hemorragia así muy grosera me podría llevar casi al coma. Si estamos casi al coma y nosotros queremos salvar la vida, tendremos que abordar la vía aérea, garantizar la ventilación y la perfusión, y por el otro lado, paralelamente y casi al mismo tiempo, reponer la volemia. Reponer la volemia con soluciones parenterales, o sea, los sueros, y obviamente cerrar la canilla si fuera una hemorragia que se está viendo. O sea que el ejemplo de una hemorragia también es válido. Así que, como verán, vamos a encontrar 1.000.000 de ejemplos que nos van a llevar al abordaje de la vía aérea o preventiva, ¿sí? Pero nunca curativa, ¿sí? Yo abordo la vía aérea para garantizar la oxigenación. Por ejemplo, un ejemplo de algo que no tiene ni falla respiratoria, no tiene nada, ni ninguna patología, una ingesta medicamentosa. Una ingesta medicamentosa, sí, podría también llevarme a una intubación, porque puedo, o estoy cerca del coma, o quiero garantizar la vía aérea para, por si llega al coma, ya tenerlo ventilado, ¿sí? Envenenamiento, picadura de serpiente, el infarto, hemorragias cerebrales. Hay un sinfín de cuestiones clínicas que van a hacer que me podría llevar a un abordaje de la vía aérea con intubación, que básicamente lo que va a intentar es garantizar la vía aérea para oxigenar. La neumonía, hoy tan de moda con, el COVID y esa falla respiratoria que provoca, ¿sí? El respirador no cura el COVID. El respirador me está haciendo de sostén mientras el organismo se va acomodando y va respondiendo o no a las terapias de antibióticos, por ejemplo. ¿Se entiende lo que digo? ¿Queda más o menos claro? Bien. El otro día también hablábamos de los cuidados, el cuidado en la previa, que aparece en el video, así que los invito a que si lo vean, corroborar que el balón de neumotaponamiento con una jeringa lo inflo y que no está pinchado, eso se hace antes de la colocación, y todos los elementos de bioseguridad que aparecen en el video y todos muy separaditos, y los elementos necesarios para la colocación del tubo endotraqueal, que tiene que ver con los elementos de bioseguridad como guantes, antiparras protectoras, barbijos, el mismo, obviamente, tubo endotraqueal, que el otro día vimos una foto donde había un montón de medidas, y yo les decía que el 7, 7,5 y 8 son los más usados en número en paciente adulto, y que ese número es porque garantiza una buena ventilación, ¿sí?
y por el otro lado son más fácil de por dentro del tubo pasar después una sonda para poder aspirar secreciones, para poder aspirar el moco, ¿sí? Si son más finitos, la tubuladura de una aspiración ya se complicaría pasar. Esos son más o menos los tamaños estándares. Después del laringoscopio propiamente dicho, que bueno, si bien eso lo usa el médico, nosotros somos los encargados de ver que esté en la rama, ver que tenga pila, ver que funcionen las luces, ¿sí? El estetoscopio, que después lo vamos a necesitar para poder auscultar, ¿sí?, los sonidos ventilatorios y ver cerciorarnos si el tubo está bien colocado. Obviamente manoplas de látex. La medicación, ¿sí?, para inducir al coma. Máscaras de reservorio, ¿sí?, porque nos daban, ¿se acuerdan? Eran de bajo flujo, pero nos daban alta concentración de oxígeno. Entonces, en ese paciente que yo deliberadamente por un determinado tiempo probablemente esté sin respirar, ¿sí?, en apnea provocada, ¿no? Porque ya va, o entró en coma y lo tenemos en apnea, o lo vamos a llevar al coma farmacológico. Entonces necesitamos dispositivos de bajo flujo, pero con altas concentraciones, lo dijimos en la clase anterior, para tratar de elevar esa concentración de oxígeno en sangre, de forma tal de que la saturación nos pase claramente los 90, 95, ¿sí? ¿Por qué? Porque en el momento mismo de la maniobra de intubación, ese paciente va a estar en apnea, no va a haber ni apoyo de oxígeno por ningún lado y tampoco va a estar respirando. O porque ya estaba en coma o porque lo estamos induciendo nosotros al coma y a la relajación de los músculos respiratorios, por lo tanto no va a respirar, ¿sí? Después habíamos hablado de los cuidados específicos del tubo endotraqueal, que eso sí es bien de enfermería. ¿Se acuerdan que estuviera en posición alineado? ¿Sí? Ver que no estuviera desplazado, porque ese desplazamiento que yo veo en el exterior también está por memoria del dispositivo en el interior y me podría hacer lesión en la tráquea. Que estuviera bien alineado, que estuviera marcado ese 22, ¿sí?, de 22 centímetros de colocado, que estuviera bien fijado, porque decíamos que el balón de neumotaponamiento no fijaba el tubo, eso remárquenselo bien, el balón de neumotaponamiento, ese globito, no fija el tubo, sino que me hace una separación entre la vía aérea superior y la vía aérea inferior, ¿sí? El paciente ya no va a estar respirando en ese pedacito del tubo hacia arriba por vía aérea superior, porque va a tener colocado el tubo y un respirador, ¿sí? Y que el control de ese balón de neumotaponamiento es importantísimo porque ahí no compartimos responsabilidades con nadie, ahí enfermería es el responsable, no supere los 24 o 26 milímetros de mercurio, ¿sí? Que después si volvemos a la presencialidad vamos a ver cómo se controlaba eso. Para evitar una posible isquemia de la tráquea por una presión alta de ese balón de neumotaponamiento. Eso es importantísimo. No tiene que estar ni hiperinflado, ¿sí?, porque podremos provocar una isquemia, ni poco inflado, porque ¿qué íbamos a provocar ahí? Se bajaba para abajo toda la... Una neumonía. Ariela dice una neumonía, Diana dice se bajaba. Se bajaba toda la secreción para Sí, los fluidos. Bien. Esas son todas las secreciones bacterianas. Bien, entonces todas las secreciones, Ariela escucha esto, todas las secreciones del lago faríngeo, toda la saliva que uno por hora está tragando, manejando como un litro de saliva, nada más que no nos damos cuenta, ese lago faríngeo, si regularmente la enfermería no está aspirando la boca para sacar esa saliva está en la boca y también en la parte, en la vía aérea superior que está trabada por el balón de neumotaponamiento, ¿sí? Por eso es importante también la aspiración de secreciones, no tan solo las secreciones del tubo endotraqueal, sino las de la boca, porque esas secreciones de la boca van a hacer que si mi balón de neumotaponamiento estuviera poquito desinflado, esto que decía Diana, ese contenido va a bajar ¿a dónde? ¿Hacia dónde? Hacia los pulmones. Va a bajar hacia los pulmones. Y puede provocar la neumonía, no y sé ahí cuál. lo que exacto, ahí lo que decía Ariela, si esa secreción se me baja hacia los pulmones, tengo altas chances de provocar lo que se conoce como la neumonía asociada a la respiración mecánica o al ventilador. ¿Por qué asociada? Porque el paciente no ingresó
por neumonía. El paciente de Diana era un politraumatismo, no tenía neumonía. ¿Se entiende lo que cuando uno dice asociada? O sea, es una situación clínica agregada, si se quiere, a la que ya traía. Entonces, fíjense la importancia del cuidado y del control de enfermería en esto. Puede pasar, por ahí hay bibliografía que habla de 22 a 24 milímetros de mercurio la presión del neumotaponamiento y otros el soplido menos audible. ¿Qué quiere decir? Se infla mucho, después se desinfla y donde escucho que se me escapa el aire, infla un poquito más. Pero bueno, olvídense de esto ahora. Vamos a quedarnos con ese 22 a 24, que es uno de los mecanismos de controlar. Que también puede pasar, si bien no pasa tanto, hay algunos pacientes que uno al balón de neumotaponamiento lo infla 24, por ejemplo, que estaríamos en el máximo, y todavía uno siente que sopla. ¿Qué quiere decir? No está bien obturando bien la tráquea, entonces hay que inflarlo un poquito más. Son presiones que exceden lo que dice el librito, pero que en la clínica hay que hacerlo porque evidentemente o la pared de la tráquea es más ancha o algo pasa y si no, no puedo ventilar. Así que más o menos eso sería los cuidados, más o menos no, son los cuidados que son importantísimos de todo lo que tiene que ver con vía aérea instrumentada, los cuidados propios del tubo endotraqueal, ¿sí? Y si ahora nos pasamos rápidamente a la cánula traqueostomía, hablando de cánula traqueostomía con el balón, con esa pelotita, ¿sí? De neumotaponamiento, que es la que se va a usar para ventilación también, los cuidados serían exactamente lo mismo, ver la fijación, ¿sí? Control del balón también, pero ahí le agregamos la cura de la ostomía, la cura alrededor del tubito. Ostomía, ostoma se llama esto, ¿no? Un agujero del exterior hacia un órgano interno. Eso si quieren ya anótenlo porque va a empezar a aparecer mucho. Ostomía. Entonces, la curación de ese agujero, por donde está el cañito, que es la traqueostomía, genera secreciones, ¿sí? Genera a veces inflamación, irritación. Eso hay que mantenerlo limpio y seco. Y con una buena asepsia, pero sobre todo limpio y seco. Sería el cuidado agregado a esto, ¿bien? Y después creo que no mucho más. No sé si hay alguna duda. Por ahí hubiera estado bueno que miraran el Perdón, video, pero se te cortó a lo último que dijiste, no, no sé qué pasó. ¿se me cortó a mí o se cortó a todos? A mí no. No, escuché bien. Bueno, Brenda, se te cayó el internet a vos, no hay problema. Estamos grabando y me estoy cerciorando, está el cartelito, así que no hay problema con eso. Bien, ¿vamos bien hasta acá? ¿Quedan dudas? ¿Te puedo hacer una consulta, Jorge? ¿Dónde estamos? ¿Quién? Acá, Micaela. Dale, porque si no seguís hablando no se prende la... Dale. Me quedó la duda de, vos dijiste que al hospital podía ir un paciente con neumonía por COVID, ¿no? ¿Cuál es la duda? Si un paciente por COVID puede ir por otro tipo de falla respiratoria que no sea la neumonía. Sí, en realidad tiré la analogía y crucé neumonía con COVID porque el COVID, justamente una de las patologías que te genera, no es tanto, o sea, te genera neumonía, pero genera un gran distrés respiratorio. No quise utilizar esa palabra porque el distrés respiratorio es una falla importante a nivel pulmonar que lo dan varias patologías pulmonares, entre ellas la neumonía. Pero sí, todo aquello que me afecte la función respiratoria, ¿sí? Va a ser candidato a ventilación mecánica o al abordaje de la vía aérea. Sea la causa respiratoria o no. Ya dijimos varios ejemplos. Si yo tengo a alguien que hace un infarto, ¿estaba embromado de los pulmones? No, está embromado del corazón. Entonces vamos a garantizar la vía aérea, vamos a relajar la musculatura ventilatoria, que el organismo no tenga gasto y consumo en la respiración, porque ahora lo va a hacer el respirador, mientras subsanamos el tema del infarto, ¿sí?
La hemorragia, que decía creo que Brenda, no me acuerdo, aquel que tenía una hemorragia, que nosotros no la veíamos, pero era un shock hemorrágico, ¿sí? O hemodinámico, ¿no? Pérdida de volemia, de sangre por algún lado. ¿Tenía embromados los pulmones? Y no, tal vez los pulmones los tenía impecable, pero ahora el paciente está en riesgo de coma por pérdida abundante de sangre, de volemia. Entonces, tener en cuenta esto. Nosotros cuando hablamos del abordaje de la vía aérea, esto no necesariamente tiene que ver con patologías pulmonares. Lo dije al principio. Los respiradores no curan a nadie, no son máquinas de curar. Son máquinas de sostener la función respiratoria. Si estaba afectada, va a sostener la función respiratoria. Si no estaba afectada, el ejemplo del quemado, que creo que decía Matías, no me acuerdo quién, o que hablamos de la intubación preventiva, sí, los pulmones no están afectados, no tienen neumonía, no tienen nada. Pero yo sé que tengo que ventilar a ese paciente. Nadie podría estar con un respirador despierto. Por eso es que se habla del coma inducido, o sea, de dormir al paciente, ¿sí? O si tengo un accidente cerebrovascular, una hemorragia cerebral, que la persona ya entró en coma, yo sé que una persona que ya está en coma, algo que va a ir detrás de ese coma es la disminución de la función respiratoria o del gatillo respiratorio. Entonces, bueno, tengo que garantizar la vía aérea, tengo que instrumentar la vía aérea y tendré que colocar un respirador. ¿Queda un poquito más claro ahí? Sí, sí, sí. Bien. Perfecto. Bueno, buenísimo. ¿Alguna duda más? Ya casi vamos a ir cortando, porque si no nos damos vueltas sobre lo mismo. Próximo jueves, además de la buena, hoy dije hay dos buenas noticias, les tiré una sola. La posible vuelta a la presencialidad controlada y aunque sea por pequeñas comisiones. Y probablemente el jueves, digo probablemente porque lo tenemos que terminar de charlar con Claudia. No vamos a tomar parcial, pero si llegamos vamos a armar un formulario. La cara de Matías. No, parcial no, porque, a ver, los parciales, ¿vieron el reglamento? ¿Cada cuánto tiempo tengo que pedirlo? 15 días. O sea, no se dejen tomar un parcial si 15 días antes no se lo avisaron. Lo que vamos a hacer, si lo logramos hacer, va a ser un formulario de Google para que puedan responder, pero que sea diagnóstico. Diagnóstico para ustedes y para nosotros. No va a tener valoración porcentual ni ponderal, ¿sí? Pero que les sirva a ustedes también para saber a ver dónde están parados desde todos los temas que estuvimos viendo, ¿no? Desde la bolsita roja, la bolsita verde, el de cortopunzante a la 3/4 parte, y así poder ver si ahí tenemos que reforzar algo más y bueno, y si no, ya seguir con otros temas. Así que bueno, esa sería un poquito la idea. Y vamos a ver acá, un poquito. Profe, Sí. una pregunta. ¿Cuál es la razón o el por qué no se puede usar respiradores en gente con sobrepeso? ¿Quién dijo eso? Una mamá de una amiga falleció y le dijeron que no le podían poner el respirador por el sobrepeso. Bien, no voy a discutir eso porque no sé en qué contexto fue dicho. Es verdad que pacientes con sobrepeso es mucho más difícil, es difícil el abordaje de vía aérea, personas obesas y con cuello corto, muy difícil poner el tubo, en ocasiones hasta puede ser casi imposible, pero no es que no se pueda poner un respirador. Un profesor que teníamos nosotros que era de terapia intensiva decía que los pulmones no engordan, ¿sí? Se puede hacer más difícil ventilar a un paciente obeso, pero el pulmón tiene el mismo tamaño que el pulmón de cada uno de nosotros. La función respiratoria es el mismo, el volumen corriente o tidal, como se llama, es lo mismo. Así que bueno, no sé en qué contexto por ahí fue dicho esto. Bien, vamos a compartir esto para que tomen nota si quieren porque es cortito, que es lo que se está viendo, ¿verdad? Sí, profe, se está viendo. Me quedó pantalla completa a mí acá. Esto es lo que les decía el otro día, que fue la intervención de Matías,
y que bueno, cuando yo chequeé toda la grabación, lo corté porque había quedado demasiado confuso. Matías había preguntado que no entendía y se confundía mucho, y se confundía él y me confundí todo también yo, el tema de la diferencia entre hipoxemia e hipoxia, ¿sí? Así que bueno, fíjense, lo vamos a tomar a modo de información. Por ahí no es algo que tienen que manejar este año, ¿sí? Esto en particular. Pero bueno, claramente traté de resumir lo más posible. La hipoxemia se va a entender como la disminución anormal de la presión parcial del oxígeno en sangre arterial, ¿sí? O sea, ¿cuánto oxígeno tengo en mi sangre arterial? Y cuando habla de disminución, pone acá por debajo de 80 milímetros de mercurio, ¿sí? Este es un valor nominal. Acá yo les ponía, se controla por gasometría arterial. Esto no es tema de este año, así que ya lo vamos a pasar por alto. Pero bueno, que quede claro esto, ¿no? Que la diferencia entre hipoxemia e hipoxia es esto. La hipoxemia es una reducción, ¿sí?, de la presión parcial de oxígeno en sangre arterial por debajo de 80. ¿Cómo lo voy a controlar? Se controla por gasometría arterial. Gasometría arterial es un método invasivo, se pincha con una agujita la arteria radial por lo general, se saca sangre y se pasa por una maquinita. Y ahí terminó todo gasometría para primer año. En segundo año, cuando vean ventilatorio, con Keoken y Ezequiel, lo ven y mucho, ¿sí? Así que, pero bueno, aclarar esto entonces. Esta es la definición correcta, resumida de hipoxemia. Y la de hipoxia sería esta, ¿sí? Ahí va. Disminución, ¿sí? Que esté disminuido, o ausencia, que no haya nada de oxígeno suficiente en células y o tejidos del organismo para mantener la función de estos. Yo había dicho esto, pero la verdad que había quedado bastante enredado, por lo tanto lo reduje y lo resumí de esta manera, ¿sí? Esta disminución o esta ausencia de oxígeno en la célula o en los tejidos del organismo va a hacer que algo cambie en el paciente, ¿no? Porque empiezan a perder funcionalidad algunos órganos o sistemas. Así que esto sería la fe de ratas de la clase anterior. ¿Estamos hasta ahí? Bien. Sí. Perfecto, profe. Bien. Y ya que estábamos, si bien lo decía el video, ya que estamos con la imagen, vamos a volver un cachito. El video lo dice, pero bueno, por ahí, y con esto vamos cerrando. ¿Se ve la imagen completa ahí? Sí. Sí, profe, se ve. Sí, sí. Sí, profe. Bueno, esperen que encuentre el rayador de pantalla. ¿Se acuerdan cuando hablamos el otro día de la anatomía, ¿sí?, del árbol pulmonar, el bronquio fuente derecho versus el bronquio fuente izquierdo, que claramente tenía, este es más recto que este que tiene claramente una curvita acá, ¿sí? Ahí estamos rayando, ¿no? Haciendo desastre ya. Sí. Bien. Entonces, también lo habíamos dicho que cuando colocamos el tubo endotraqueal quedaba más o menos a esta línea, la parte distal del tubo, que es donde está lo que se llama carina, que es la división entre los dos bronquios fuentes, ¿sí?, entre este y este, derecho e izquierdo, y que si colocábamos un tubo endotraqueal, por la anatomía, si yo me paso de este espacio, que es un espacio virtual, digamos, no hay nada acá, ¿no? Es solamente un caño y después se dividen, lo más probable es que por anatomía el tubo endotraqueal, si me pasara de largo, se vaya al emitórax derecho, al pulmón derecho, ¿sí? Con lo cual no estaría ventilando el izquierdo. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta acá? En el video lo dice, pero por ahí no lo dice tanto como nos gusta a nosotros. Ni bien se coloca un tubo endotraqueal, esto que hablamos de que es una tarea interdependiente porque va a estar laburando el médico con nosotros,
rápidamente el que está como auxiliar, o sea, en este caso nosotros, vamos a estar sosteniendo el tubo y alguien ya va a tener que estar usando un estetoscopio, ¿sí? El mismo que usamos para tomar la presión, para auscultar. Auscultar es escuchar, ¿sí? Los sonidos respiratorios. Entonces, lo que nosotros vamos a escuchar primero, yo lo dije el otro día, era el epigastrio. ¿Se acuerdan? Sí, sí. El epigastrio. Después, ¿qué más escuchábamos? Íbamos a ocultar ¿dónde? Primero lo poníamos por acá, el estetoscopio, en el epigastrio. Después, Y, ¿qué y hemitórax? después el pulmón izquierdo. Bien. Pulmón izquierdo. Y por último, pulmón derecho. El derecho. Perfecto. ¿Por qué era esto? ¿Por qué hacerlo así, no de otra forma? Porque es más probable que el tubo se vaya al derecho, entonces hay que ir viendo que no se vaya ni para el lado gástrico ni para el izquierdo. Bien, básicamente, descartar. Básicamente es eso, ¿sí? Uno lo que quiere es abordar la vía aérea. Entonces, si ya recordamos esto, cómo está conformada la anatomía y que un posible error, ¿sí? De maniobra o de colocación sea que el pulmón avance hacia el pulmón derecho, ¿sí? Acá estamos siempre, hay que hacerse la idea, estamos en una situación muy extrema. El paciente o ya está inducido al coma o está en coma, se me caía la saturometría, hay que apurarse, hay que hacer todo muy rápido y ordenado. Uno podría decir, vale lo mismo que yo oculte cualquier zona primero, pero en esta cuestión de que hay una instancia clínica que apura y mucho, ¿sí? Si el paciente no recupera saturometría y yo digo, ya está, listo, ya le puso el tubo, pero miro el saturómetro y lo tengo en 85 saturando. Epa, ¿qué pasó? Y bueno, puede haber pasado dos cosas, que no haya ido a la tráquea, que es donde queríamos que fuera, y se me fue a la vía digestiva, al esófago, ¿sí? Entonces el aire del respirador o el aire del ambú, del auxiliar o de uno de nosotros que va a estar con el ambú, ese volumen que daba el ambú, lo voy a tener en la panza. Por eso primero ausculto el epigastrio. Primero ausculto el epigastrio para asegurarme que no esté en la panza, porque yo no quiero que esté en la panza. ¿Se entiende? Después ausculto el pulmón izquierdo, porque de hecho, si yo ausculto el pulmón izquierdo y siento que entra el aire, ¿sí? ¿Qué va a pasar en el pulmón derecho? A ver. Si yo en el izquierdo, que es el que es difícil que el tubo se vaya solo para ahí, no se va, está entrando el aire. En el derecho, ¿estará entrando? Sí, también. Esa, Creo que está bien puesto. bien, esa es la analogía que se tiene que acordar. Coloco, porque de hecho puede pasar, y ojalá si tuviéramos la presencialidad, estamos mirando justo y viendo cómo es la práctica en sí misma. Entonces la secuencia es esta: ausculto el epigastrio para asegurarme que no estoy dándole oxígeno y volumen con el ambú resucitador al estómago, porque ahí el aire no me sirve de nada. A veces es notable porque se siente el ruido de panza, ¿sí? Cuando nos suenan las tripas, o veo que el abdomen se distiende. Pero para cuando veo eso, la saturación la tengo en 80. Entonces ahí estaría frente a una hipoxia, esto que corregimos recién. Entonces, si el tubo fue a la vía respiratoria y por error fuera a la derecha, yo oculto el izquierdo para asegurarme que está bien a nivel de la carina. Ahora, si yo en el izquierdo siento ruido, buena entrada de aire, listo, ya doy por sentado que en el derecho también. También lo oculto porque después vienen las comparaciones. ¿Me entra igual aire en los dos pulmones? Es otra cuestión. Pero la secuencia de control de auscultación, recuerden, quedó grabadita en el dibujo. Epigastrio, ¿sí? Pongo el estetoscopio debajo, acá donde termina la parrilla costal y el apéndice sifoides, ¿sí? Lo pongo bien abajo, aprieto ahí. Claramente se sentiría un burbujeo si estamos echándole aire a la panza. Ausculto el pulmón, el hemitórax izquierdo, pulmón izquierdo, y si ahí tengo buena entrada de aire, recién voy al derecho, ¿sí? Y después, listo, esperemos que suba la saturometría, ya todo empieza a mejorar, no sé, empezamos todos a calmar y a relajar, y ahí vendrá la fijación del tubo, ¿sí? Que en el video aparece, lo hacen simulando con una venda, que no la atan porque es un simulador.
en las imágenes que vimos el otro día yo les mostraba los sujetadores, ¿se acuerdan? Y si no, bueno, lo chequean nuevamente, que son distintas formas, ¿no? Y recordar esto, que el sujetador es lo que sujeta el tubo. El balón de neumotaponamiento no sujeta el tubo. ¿Estamos? Bien. Damos un espacio para dudas, preguntas y si no, la clase de hoy la damos por finalizada. Y cerramos oxigenoterapia, ya no hay vuelta atrás. Ahora es donde se cortaba internet, ¿no? Profe, lo que dijo hoy Matías, que era un procedimiento no invasivo e interdependiente. ¿Qué significa interdependiente? Eso ya lo empezaron a hablar con Claudia, me parece, o el otro día lo volvió a nombrar. Tiene que ver con Telma capaz que lo ven también. Pero bueno, se dice, no pasa nada, se repite hasta que entre. Enfermería tiene clasificación en las tareas, ¿sí? Entonces, las tareas de enfermería se van a clasificar en independientes, dependientes e interdependientes. Independiente, nadie me tiene que mandar a levantar a un paciente que está medio caído en la cama, acomodarle la cabeza si la tiene torcida, acomodar una cánula nasal, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo ya lo sé hacer, nadie me lo tiene que mandar. Nadie me tiene que mandar si hay que higienizar al paciente, ¿sí? Entonces, todas las tareas que se clasifican independientes son las que vos misma, por tu condición de enfermera, sabes que las sabes hacer y no necesitas que alguien te indique cómo hacerlas. Las dependientes, Claudia el otro día decía, las indicaciones médicas, ¿sí? Nosotros para aplicar determinada medicación necesitamos la orden médica, que diga la 5C famosa que decía Claudia, ¿no? Entonces, esos son dependientes. Yo no podría hacer un medicamento si no tengo la orden médica. Y la orden que sea letra clara, todo claro. El medicamento, el apellido de a quien se la vamos a poner, la dosis, la vía de administración, la 5C famosa. Y Matías, que creo que abandonó recién, referente a lo interdependiente, son aquellas acciones que realiza enfermería junto a otros profesionales de la salud. Nosotros vamos a estar trabajando. Ahí está. Nosotros vamos a estar trabajando a lo que se refería Matías en el caso de la intubación, por ejemplo, con un médico, ¿sí? El médico va a ser quien intube, pero quien prepara todo el instrumental somos nosotros, quien va monitorizando al paciente somos nosotros, quien sostiene el tubo mientras están controlando, ocultando a ver si están colocados somos nosotros, y quien después colocamos el respirador somos nosotros y fijamos. O sea, fíjense si hay un montón de acciones que son compartidas. Otra tarea interdependiente, si hablamos de pacientes, ya que estamos pacientes con un respirador colocado, podría ser no, de hecho lo es, los kinesiólogos. El rol del kinesiólogo dentro de las terapias de los pacientes con asistencia respiratoria mecánica es importantísimo. Ahora, ¿el kinesiólogo puede laburar solo? Sí, en ocasiones puede laburar solo. Ahora, ¿necesitaría colaboración o podemos laburar con él? Sí, y eso se transforma en interdependiente, laburo con otras disciplinas, ¿sí? Por ahí el paciente lo giramos, por ahí lo vibramos para mover las secreciones y el kinesiólogo lo aspira, por ahí lo sentamos entre los dos en el borde de la cama y movilizamos los miembros inferiores. Bueno, a eso se refería Matías cuando hablaba de interdependiente. Acciones que uno va a poder hacer, ¿sí? Como parte de un equipo, ¿sí? ¿Se entiende ahí? Y si no, que te lo explique Matías. Bien. Perfecto. No sé si hay alguna consulta, chicos. O va quedando claro o se empezó a embarrar la cancha, ¿eh? Bien. De igual forma, nada. Ahora, mientras estemos en esta instancia, por eso aprovechen todas las instancias posibles de dudas, pero para que aparezcan dudas tengo que ir haciéndome el material, revisando el material y bueno, y apropiándome de todo. De hecho, hoy surgieron unas cosas interesantes que tienen que ver con, ¿no? Toma de notas que han hecho de las clases anteriores, o algo cuando miraron el video, por ejemplo, esta pregunta de oxígeno humidificado versus no en la cánula nasal. Bueno, esas cosas tan buenas que vayan saliendo,
porque también abren el debate y nos ayuda a todos poder retomar el tema e ir apropiándome y acomodándome un poquito la idea. Sobre todo en esta instancia que son todos temas nuevos, todos los días hay algo nuevo que aprender, entonces es más complejo. Bien. Jorge, consulta. El jueves ese que tenemos el formulario, que no es este jueves, sería el otro, lo hacemos en el horario de Claudia. ¿Por qué no es este jueves? Este jueves no hay clase presencial. ¿Por? ¿Presencial? ¿Y quién dijo que vamos presencial? ¿Este jueves entonces? No, lo terminamos de hablar. Clase seguimos teniendo. Lo terminamos después de hablar con Claudia y lo organizamos. No, este jueves por ahí es demasiado rápido. La idea es que sea hoy, porque hoy lo charlamos cuando nos cruzamos en el vacunatorio y picó la idea, pero no lo charlamos. Primero lo tenemos que resolver nosotros. Pero la idea es hacer algo diagnóstico, ¿sí? Pero para que sirva verdaderamente, que les sirva a ustedes y sobre todo que nos sirva a nosotros, vayan apropiándose de todo el tema. Si no tomaron nota, desgraben las clases, vuelvan a escuchar. Sé que a veces aburre escucharme. El otro día, sin darme cuenta, estuve casi 2 horas charlando y eso es mortal. Entonces, por ahí también eso hay que regular un poco los tiempos, porque en esto de estar frente a una máquina, no es bueno estar 2 horas hablando, ¿sí? Ni para mí ni para ustedes que les quemo la cabeza. Pero bueno, la idea, vuelvo a repetir, queremos hacer un diagnóstico, a ver cuánto de todo esto que hemos estado trabajando hasta ahora les ha llegado, porque ¿qué puede pasar? Por ahí todos les llegó, y de pronto en la valoración diagnóstica encontramos que hay un tema donde muchos tienen un error recurrente. Entonces ahí nosotros nos tenemos que preguntar, ¿quién está narrado? ¿Está narrado los estudiantes o erramos nosotros en cómo dimos el contenido o el concepto? O esto que yo les planteaba recién. Cuando veo la grabación yo digo, no, todo lo que estaba diciendo, si bien no estaba mal, pero estaba demasiado confuso, ¿sí? Entonces, en vez de aclarar la pregunta a Matías, enloquecía a todos. Pero bueno, de eso se trata un poco también. Entonces, tiene que servirnos a las dos partes, a ustedes y a nosotros, ¿se entiende? Después sí, agárrense cuando digamos, bueno, dentro de 15 días parcial, ahí sí, ahí se terminaron los amigos. Pero bueno, no, seguramente lo hacemos o el martes o la semana próxima, sí, porque el jueves ya es mañana, pasa mañana. Bien, ¿algo más? Sí. La clase del jueves pasado, la del 17, ¿vos la grabaste? Y yo no di clase el jueves. Tuvimos con Claudia y con vos, la práctica, ¿no? Ah, no, pero ahí es Claudia. Yo ahí entré, pero de invitado nomás. Profe, pasa el formulario para el presente, ¿lo pasa?